Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Celebramos, como ya hemos escuchado, segundo domingo de este tiempo ordinario. Regularmente, estas lecturas que hemos acabado de escuchar en la iglesia se pueden tomar para muchas cosas, acontecimientos, especialmente lo que llamamos la vocación. Son textos que se toman para lo que son las jornadas vocacionales y para todo esto que tiene que ver con el llamado de Dios. Amén. Como ya ese tema lo vamos a ver más adelante, vamos a ver, la iglesia nos va a ir colocando jornadas vocacionales en donde se supone, aprovechamos la oportunidad para exhortar a toda la iglesia para que nunca dejemos de orar por las vocaciones. Siempre en nuestras oraciones, orar por las vocaciones en la iglesia. La vocación en todos los niveles, vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, a la misión, al servicio. Todas las vocaciones son necesarias, pero oremos siempre al Señor para que siga inspirando en la vida de nosotros los creyentes el deseo de entregar nuestras vidas y de servirle con más profundidad. Amén. Vamos sencillamente a descubrir en estos textos de esta liturgia de este segundo domingo lo que en la vida cotidiana nosotros podemos discernir, las cosas que nos pueden acallar la voz de Dios. Escuchamos en la primera lectura al joven Samuel, que es una promesa. Samuel es fruto de una promesa. Recuerden que la madre de Samuel era estéril y fruto de haber quedado embarazada, ella misma le ofrece al Señor el fruto de su vientre. Si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y precisamente es lo que ella hace. Ella lleva a Samuel al templo, ¿verdad? Lo consagra al Señor. Es decir, que ya Samuel venía, como hemos visto, es común en muchos de los textos en las Escrituras, como Juan el Bautista, Sansón y etcétera, que son textos de personajes que ya han sido ungidos por el Señor desde antes de su nacimiento. Amén. Y en el caso de Samuel, lo llevan al templo para que se vaya cultivando. El caso de Samuel es un caso típico que le ha pasado, a mí no me pasó, pero le ha pasado a muchos sacerdotes y a muchos de ustedes que cuando eran pequeños, que en su familia hay tradición eclesial y muchos de ustedes desde pequeñito lo han llevado a la iglesia y son monaguillos y están ahí siempre en torno al altar, y hay personas que han crecido en torno al templo, en torno al altar. Amén. Y eso es lo que le pasa a Samuel. A Samuel lo llevan para que crezca en torno al templo. Pero ya como Samuel había sido consagrado, Samuel a temprana edad comienza a escuchar una voz que Samuel no reconoce, porque Samuel no conoce al Señor. Dios le está hablando, pero él no lo conoce. Fíjense que ahí tenemos un primer aspecto de nuestra vida de fe. Mucha gente a veces dice, Dios ha callado, Dios no me habla, ya yo no escucho al Señor. Y mucha gente a veces piensa como que Dios se ha ido, ¿verdad?, de vacaciones, que Dios se ha hecho el sordo. Y no es que Dios no habla, es que a veces no lo conocemos. Entonces, el primer elemento que podemos sacar de este texto es, para que lo tengamos claro en nuestras vidas, Dios siempre habla. Siempre Dios nos habla. Ahora lo que tenemos es que descubrir lo que está haciendo el proceso de Samuel. Aprender a saber quién es el que me está hablando. Y por eso cuando Samuel cada vez que se levanta, Elí se da cuenta de que el joven Samuel está recibiendo una llamada. Y por eso entonces Elí lo orienta y le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, entonces le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén.
A partir de ese momento es donde Samuel, esa voz que le hablaba, esa voz que le perseguía, ahora Samuel, que todavía no sabe quién es, Samuel no sabe quién es esa voz, pero ya alguien autorizado, alguien que le guía, le ha dicho, esa voz, escúchala porque te va a guiar. Caso similar acontece en el Evangelio, ¿verdad? Con Juan el Bautista, sus dos primeros discípulos que son Andrés y Juan, que no es el caso de los demás apóstoles como Mateo, que Jesús lo saca debajo de una mesa de cobrando impuestos, a Pedro, que lo vemos en este mismo texto, que Andrés es el que va y le avisa, hemos encontrado al Señor. ¿Y dónde estaba Pedro? Pescando. Es decir, que la realidad de esos apóstoles es que no tenían una trayectoria de discipulado, de preparación. Andrés y Juan no, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, ya tenían una disciplina de discípulo. Ya sabían seguir a una persona. Ya tenían esa actitud. Y por eso Juan hace lo mismo que hace Elí. Aquí podemos sacar muchos aspectos, pero no lo podemos definir todo. Pero tenemos aquí la cualidad de un buen líder. Un buen líder es aquel que sabe guiar a la persona hacia donde le conviene a la persona. Amén. Y por eso tanto Elí como Juan saben guiar a sus discípulos. Elí pudo haberle dicho a Samuel, no, tranquilo, soy yo. Era para ver si tú estabas atento. ¿Y qué usted cree que iba a hacer Samuel? ¿Qué usted cree que iba a hacer Samuel? ¿Se lo iba a creer? Porque ¿a dónde estaba yendo Samuel? Donde Elí. Porque él pensaba que quien le estaba llamando era Elí. Y Elí pudo haberse robado a ese muchacho y decir, pues mira, ya, tranquilo, era para ver si estaba atento, vete a acostar y no hay ningún problema con eso. Pero Elí sabe bien quién es el que le está llamando. Y como Elí lo colocaron para guiar la vida de ese muchacho hacia el Señor, Elí entonces le dice, no, no soy yo. Cuando escuche al que te está llamando, a ese tú le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo aquí está para escucharte. Lo mismo hace Juan el Bautista. Ya Andrés y Juan eran discípulos de Juan. No había necesidad de que Juan hiciera muchas cosas, pero Juan sabía muy bien que él no es el Cordero. Juan sabe bien que él solamente es un guía, un enviado. Y él sabe bien que tiene que dejar esos muchachos que sigan creciendo. Y cuando llegue el momento adecuado, que es también otra cualidad de un buen líder, el buen líder sabe cuándo soltar al otro. Regularmente en el mundo en el cual hoy vivimos de la cualidad del secuestro, ¿verdad? Cada uno, en la medida que puede, secuestramos la vida de los demás. No permitimos al otro crecer. Lo queremos tener siempre ahí. Y una persona que es buen guía sabe en el momento exacto cuando debe y sabe que tiene que dejar que el otro camine, que el otro siga adelante, que siga creciendo. Incluso que si puede crecer hasta que en el mundo de nosotros hoy sabemos que la envidia no permite que nadie quiera que el otro sea más grande que el otro, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Cuando tú sabes que el otro va creciendo y te va a pasar por encima, lo hablamos, ¿verdad? Para que no camine. Y eso no es una cualidad de un buen líder religioso. Juan sabe bien que esos muchachos deben de seguir creciendo. Y por eso cuando llegó el momento exacto, le dice, ahí está el Cordero de Dios. Amén. Y aquí vemos entonces esta cualidad del buen guía que sabe guiar a la persona y en el momento adecuado de dejarle crecer, de llevarle exactamente
al lugar en donde esa persona seguirá su camino. Por eso entonces la cualidad que se desprende de esta primera lectura es la cualidad de la escucha. Aprender a escuchar al Señor. Y ya la semana pasada y durante estos días hemos hablado un poquito de ese tema en torno a Marcos. Aprender a cultivar una seria vida de oración con el Señor. Para que usted sepa realmente, sepa quién es el que te habla en el momento adecuado. Usted no va a saber cuándo el Señor te habla si no tienes una relación con Él. No hay forma. Hay que cultivar esa relación con el Señor. No sé si a alguno de ustedes le pasó cuando pequeño, pero cuando uno tenía regularmente un tío, el papá o algún padrino, alguna persona de la comunidad, tenían cierta forma de cómo llamar a uno. Yo, por ejemplo, tenía un tío que yo sabía cuando él iba llegando, cuando era él, porque él tenía un silbato. Y cuando él tenía ese silbato, ya yo sabía, ahí viene tío, ya yo, ese no es otro, eso ya yo lo tenía ahí. Podían haber 1000 silbatos, ese no se me confundía. Y así tenía también otras voces y otras personas que cuando tú las escuchabas, tú decías, ¿tú estás escuchando? Sí, ahí está fulano. Pueden haber mucha gente, pero ahí está fulano. Oye la boca de él, óyelo ahí. ¿Por qué? Porque uno aprendió a escuchar la voz de esa persona. Pues ese mismo ejemplo lo podemos atribuir a nuestra vida de fe. Cuando tú tienes una relación de escucha de las cosas de Dios, sabes cuando Dios te está hablando. Pero para eso tenemos que cultivar esa seria relación con el Señor. Y precisamente para saber cuándo el Señor nos habla, en el Evangelio vemos cómo los discípulos de Juan, que hacen un pequeño jueguito, Andrés y Juan, ahora están en una encrucijada. Porque ahora Juan el Bautista le dice, miren, ya yo no quiero estar con ustedes, váyanse detrás del Cordero. Ellos quisieran, hay una imagen de una escena que hace mucho tiempo yo vi en un pequeño, creo que una película, algún corte así, y en ese corte se veía a Andrés y Juan que querían volver con Juan el Bautista. Es decir, no es fácil dejar a un maestro para irse con otro. Y en esa escena, Juan se iba y ahí estaban ellos como que querían irse detrás de Juan y Juan lo miraba, le decía, para allá que van. Es decir, este no me quiere a su lado y ahora tengo que caminar detrás de alguien que no conozco. Es decir, la única opción que tengo es quedarme parado aquí. Pero ellos decidieron entonces, bueno, ya que el guía nos ha dicho que vamos detrás de Jesús, vamos detrás de él. Y entonces la escena transcurre viendo a estos discípulos, imagínenselo, para que podamos captar la escena, Jesús caminando, que no lo conoce a ellos, ni ellos conocen a Jesús, y ellos caminando detrás de Jesús, tal vez con un poco de miedo, ¿verdad? Para que él no sepa que ellos van a ir detrás de él al pasito caminando, y Jesús se da cuenta y de repente se detiene y viene entonces el diálogo inicial. ¿A quién buscan? ¿Qué buscan? ¿Ellos saben lo que andaban buscando o no? ¿Qué usted cree? En cierta manera sí, porque ya Juan le había dicho que él es el Cordero de Dios, pero no se atrevieron a decírselo. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Ellos pudieron haberle dicho, bueno, Juan nos dijo que somos discípulos de Juan y nos dijo que tú eres el Cordero y queremos seguirte, queremos ser tu discípulo, pero no se arriesgaron, se detuvieron e hicieron lo que muchos de nosotros en algún momento hemos hecho, que queremos preguntar algo y como no nos atrevemos, ¿qué hacemos? Nos vamos por otro sitio, ¿verdad? Cuando preguntan, sí, tal cosa. Y no vamos al grano, a donde queremos. Eso hicieron los discípulos. ¿Qué buscan? Y
se buscan en su mente a ver qué había, y lo primero que le salió, ¿dónde tú vives? ¿Dónde vives, maestro? Jesús sabe bien que ellos le quieren seguir, pero no se atreven en ese momento a desprenderse totalmente, a entregarse totalmente. Porque el seguimiento de Jesús es un proceso hermoso. Y por eso Jesús, sabiendo ya lo que hay en la intención de estos discípulos de Juan, los guía. Y entonces viene la definición: vengan y lo verán. Les revelo algo dentro de lo que yo puedo reflexionar. En esa expresión pueden haber contenido dos informaciones. Dos informaciones. En primer lugar, la que ellos preguntaron, y en segundo lugar, la que necesitaban y querían saber. Porque hay algo que ellos querían pero no lo preguntaron, ¿verdad que no? Y Jesús sabe bien que ellos querían eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren ser discípulos de Él. Ellos quieren seguirle a Él. Y ya Juan le ha dicho que Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, en esta respuesta de Jesús podemos ver esas dos cosas. En primer lugar, le está respondiendo: ¿quieren saber dónde vivo? Vengan y lo van a ver. Pero al mismo tiempo también le está respondiendo lo que hay de inquietud en su corazón. Vengan y van a ver que lo que Juan le ha dicho es verdad. Vengan a descubrir si realmente ustedes quieren ser también discípulos míos. Y por ahí podemos seguir, ¿verdad?, expandiendo la definición de esta respuesta de Jesús. Vengan y van a ver muchas cosas. Vengan y sus ojos van a contemplar muchas cosas que yo voy a hacer en este camino. Y dice el texto que entonces le siguieron. Y precisamente esa es la llamada que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Si queremos aprender a escuchar la voz del Señor, especialmente en medio de este mundo con tantas voces, con este bullicio que hoy tenemos. Hoy se habla de la contaminación ambiental, pero también se habla de la contaminación auditiva, que prácticamente podemos decir que en cierta medida es más peligrosa que la otra, porque la contaminación ambiental por lo menos tú la ves, y ves el humo y todas las cosas que salen de los muffles y de los vehículos de las empresas. La contaminación auditiva con todo esto, estas señales que andan por ahí, que tú no sabes por dónde van, y sobre todo con tantas bullas que hoy hay en el internet, en la televisión, donde quiera. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que después de una semana completa de haber estado escuchando tantas cosas y leyendo y misas y para acá y toda, cuando tú tratas de llegar a la noche a concentrarte, todas esas voces fluyen solas. Si tú no tienes la capacidad de afianzar, de fincarte y decir, espérate, vamos a callar todo esto, especialmente para dormir. Yo a veces son las 3 de la mañana y yo he estado despierto, sencillamente porque mi pensamiento está rescatando todas las cosas y termino una y vuelve la otra. Si tú no tienes la capacidad necesaria para acallar todas esas voces y poder entonces darle un respiro a la mente y al cuerpo, usted no descansa. Sencillamente puedes amanecer escuchando todas esas voces. Y precisamente la capacidad de aprender a escuchar una sola voz es lo que hoy nos está enseñando esta liturgia. Pero para eso tenemos que aprender a caminar detrás de Jesús. Es decir, que no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. ¿Usted quiere realmente cultivar una vida de conexión con el Señor? Pues tenemos que decidirnos, caminar detrás de Él, ver las cosas que Él hace, y ahí entonces comenzaremos a saber cuándo es Dios el que habla, porque ahí es donde está la gran dificultad nuestra. Saber exactamente cuándo es Dios el que en cierta realidad
nos está hablando. Y esa dificultad la podemos entonces ver en la segunda lectura del apóstol San Pablo, para finalizar esta reflexión. Cuando no aprendemos y no sabemos escuchar a Dios, todo lo que el mundo nos propone nos parece bueno. Y se nos va entonces lo que es la conciencia divina, la conciencia de hijos de Dios. Porque hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero cuando ya no es Dios el que habla, podemos caer en muchos errores en nuestras vidas. Porque mi vida interior tiene que ir conectada a mi vida exterior. Yo no puedo decir que soy una persona que oro, que estoy en contacto con el Señor, que comulgo, que voy a la iglesia, que hago rosario y que tengo una vida ferviente al lado de Dios, y mis prácticas exteriores dicen totalmente lo contrario. Y por eso San Pablo hoy nos está diciendo: tu cuerpo es templo del Espíritu. La sexualidad es un elemento que nos puede revelar si realmente estamos escuchando lo que Dios hoy nos dice. Yo que he guiado a tantos jóvenes en grupos juveniles, que en lo que yo he estado en más de 20 años que tengo en la iglesia, y tú te sorprendes cuando jóvenes llegan donde ti a preguntarte: padre, ¿y eso es pecado? Y te lo preguntan porque no lo saben. Lo mismo que estamos hablando de Andrés y Juan. No conocen al Señor. Samuel conocía al Señor, no lo conocen. Y entonces, cuando tú no conoces al Señor y no sabes cuándo es Dios el que te habla, ¿cómo saber entonces qué es el pecado? ¿Cómo saber cuáles son las cosas que no debo hacer en mi camino de fe? El único que me puede decir cuáles son las cosas que debo y no debo hacer es Dios. Y si yo no conozco quién es Dios, si no conozco su voz, ¿cómo saber entonces qué debo hacer? Y por eso San Pablo hoy nos habla fuertemente del cuerpo y la sexualidad, que en el mundo de hoy es algo que corre como un río, ¿verdad? Eso, hay muchas personas que estamos en la iglesia y creemos que eso no tiene que ver con mi vida. Venimos a la iglesia, rezamos, oramos, comulgamos y hacemos de todo, pero tenemos una actividad sexual tan normal como cualquier persona. Muchos lo hacen consciente y otros lo hacen inconsciente. Amén. Porque hay gente que conoce a Dios, pero detrás de ese conocimiento de Dios lo que hace es sencillamente que deja de escucharlo, ¿verdad? Y lo echa a un lado y sigue entonces con una vida paralela. Por un lado, una vida de fe que se muestra hasta cierto punto como un modelo, pero por otro lado, su vida en conexión con sus hermanos es totalmente una aberración. Y esas dos cosas, se lo digo, no pueden ir separadas. Si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios por dentro, también lo debe ser por fuera. Porque el cuerpo no es solamente hacia adentro, el cuerpo también es hacia fuera. Y yo también tengo que ser a la vista de los demás testimonio de Dios. Así que el Señor nos ayude a aprender a escuchar esa voz del Señor, que la escuchamos en su mensaje, en las Escrituras, en la doctrina de la iglesia, para saber cuáles son las cosas que debo hacer. Y sobre todo, no vincular mi cuerpo a prácticas que la segunda lectura solamente nos habla de la fornicación como uno de los pecados fuertes de la humanidad hoy día, ¿verdad? El sexo desenfrenado, el conocernos una noche, tú para tu casa y después yo para la mía. Muchas parejas de novio, hoy tenemos ese problema en la iglesia. Muchas parejas de novio que sencillamente se juntan. Yo tengo amigos que comenzaron su actividad sexual siendo novios, se casaron 2 años de matrimonio. No estoy diciendo que eso es una constante, pero el problema es que
Si lo más importante en una relación es eso, al final de cuentas, entonces, cuando quiera surgir el amor, ¿de dónde surge? Es decir, el tiempo que debió haber en una pareja para cultivar el amor, para unir el vínculo como tal entre esas dos personas, lo tomaron para otra cosa. Y por eso hay mucha gente a veces que dice que la iglesia tiene tabú con el sexo y toda esa cosa. No es eso, hermano. Es sencillamente que tú estás tomando tu cuerpo para un disfrute, para una actividad totalmente exterior. Y llega el momento en donde cuando eso te cansa, es como los vestidos, ¿verdad? La ropa, me cansé de esta ropa, la doy en 3D y voy y busco otra porque ya, me cansé. Cuando no hay un amor, cuando no hay un vínculo en una pareja, y eso pasa mucho con las parejas hoy día, si nos vamos a meter en ese tema. Cuando una pareja se cansa de la otra pareja ya de estar juntos y ya no funciona. Yo he visto parejas que se han separado por el funcionamiento sexual. Pero sin embargo hay parejas que han tenido ese mismo problema y han continuado unidos. Porque descubrieron que habían cosas más importantes para mantenerse unidos en el vínculo, en el amor, en la unión. Por lo tanto, hoy San Pablo nos hace esa advertencia a todos nosotros, a los que están casados, incluso a los que están casados por la iglesia. Porque usted puede comenzar a ver a su esposa o a su esposo como un juguete sexual. Eso pasa. Hay personas que creen que en la casa tienen un maniquí. Y cuando llegan, esto es mío, ¿verdad? Y no se da cuenta de que la relación es algo más que tener a una persona con la cual tener una sensación en el cuerpo. Somos más que eso. Amén. Dios quiere que seamos mucho más que eso. Así que el Señor nos ayude a escuchar, a cultivar esa relación para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Dios le bendiga.